Estimados hermanos y amigos, estamos ubicados en la época del siglo primero, el siglo apostólico, en el cual los personajes centrales tras el acontecimiento grande y glorioso de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés son los apóstoles del Señor. Este es un periodo de una vida intensa, de unas vivencialidades grandes y determinantes. Y nosotros queremos hacer ese debido énfasis. Ya para la época de fines del siglo primero después de Cristo, el templo de Jerusalén no está. Esto es un elemento que, como creo que también lo vimos en parte en la ocasión pasada, en la primera clase, era un elemento central en lo que significó la vida y obra del ministerio del Señor Jesús y también de los apóstoles. Nosotros lo vemos en gran parte del Nuevo Testamento, lo vemos en el libro de los Hechos, el templo de Jerusalén, que era una hermosura. Realmente, si ese templo hubiera subsistido hasta el día de hoy, sería una de las más grandes maravillas del mundo por su hermosura. Pero lo cierto es que el templo es arrasado en el año 70. Jerusalén cae en manos de los romanos y prácticamente queda reducida a escombros. Y el pueblo judío queda prácticamente reducido a su casi total dispersión. Motivo por el cual estos elementos, como son el templo, la nación de Israel, ya no están, ya no existen a partir de la época del año 70. Ahora, si nosotros retomamos un poquito atrás, a la época de los años 40, los años 50 del siglo primero, pues nosotros nos vamos a dar cuenta o nos vamos a dar de manos a boca con la eventualidad según la cual, por ejemplo, nos dice nos dice Lucas en su libro de los Hechos lo siguiente. Vamos a mirar con un poquito de atención, pero en Hechos el capítulo 9, en el versículo 31, la palabra divina nos dice así: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo, ¿no? Bueno, sucede que por lo general nosotros tomamos este tipo de pasajes para crear una especie de marco general para todo un periodo como el del siglo primero, y eso es una falsedad. Aquí está hablando de las iglesias dentro de un marco, y este marco era un marco del Medio Oriente, era un marco judío, pero no es el patrón permanente a lo largo del siglo primero, sino que lo que vamos a encontrar al otro lado es diferente. Este era el horizonte de la vida de la iglesia cristiana judeo-hebrea antes de la caída de Jerusalén en el año 70 y después de la esporádica persecución regional de Saulo de Tarso. A diferencia de este primer horizonte, hay un segundo panorama en este intervalo de fines del siglo primero, y es un panorama enrarecido de densos nubarrones de persecución contra las jóvenes iglesias gentiles del siglo primero.
Uno tiene que hacer, cuando habla de la iglesia primitiva, tiene que hacer una diferenciación entre la iglesia judía de Jerusalén, cuando esa iglesia residió en la ciudad de Jerusalén, y las iglesias gentiles. Eso es algo que uno tiene que asimilarlo y asimilarlo en forma puntual para sentar pautas de claridad en este desarrollo histórico. Ahora, en lo relacionado con el culto cristiano de esta época, su alabanza era al parecer a capela. Y aquí ya estamos hablando de las iglesias gentiles que se hallan a lo largo de la geografía del Imperio Romano, según ya hubiera hecho sus alcances la fe cristiana en esta época de fines del siglo I. Pero todo nos da a entender que su alabanza era a capela o sin ningún tipo de instrumentos musicales, un moderado estilo piadoso traído de las sinagogas judías, sin duda. Pero la eventualidad de ver en las iglesias cristianas gentiles de esta época el toque del chofar, por ejemplo, o sea, del cuerno judío o de la trompeta judía, esto no era algo propio de las iglesias gentiles, las iglesias fundadas por el apóstol Pablo y por otros de la época de fines del siglo I. Nada de esto nosotros tenemos rastro alguno en la época del culto del siglo I. Solo hasta el siglo III vemos instrumentos de viento, flautas en la iglesia latina norafricana. Solamente hasta esa época es que nosotros vemos ya alguna injerencia de instrumentos musicales. También debemos observar que, por ejemplo, se daba el caso de la objeción al uso de panderetas cuando nosotros vamos a mirar ya dentro del marco de la época de los siglos II, III, adelantándonos un poquito. Los cristianos romanos objetaban la eventualidad del uso de panderetas porque eso en mucho les traía perturbaciones, ya que les recordaba a muchos de los señores romanos que se habían hecho cristianos, les recordaban las danzas de las madonas de los clubes nocturnos de Roma. Y ellos no querían tener ya nada que ver con ese tipo de cosas. Ahora, hay muchos himnos que son antiquísimos. Su antigüedad se pierde en la noche de los tiempos. Pensemos en himnos como el Nunc Dimittis, o sea, la musicalización de la profecía de Simeón en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2. Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Pues estos son himnos cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos, de verdad, y muy probablemente muchos de ellos sean originarios de la época del siglo I. Por eso esos son himnos que la tradición antigua ha recogido y ha preservado con el paso de los siglos, y también nosotros debemos hacerlo, recogerlos y preservarlos. Ahora, no hay mayores evidencias de mujeres como apóstolas o ministras itinerantes, no hay mayor evidencia de esto, o como pastoras locales, aunque no dejaba de haber mujeres prominentes en las fervorosas jóvenes congregaciones cristianas del siglo I. Y esto lo es, y esto es algo que se dará como una constante en toda la historia de la Iglesia del Señor.
pero la eventualidad de mujeres como apóstolas o como profetisas o cosas de esas, esto es algo que no tiene un marco histórico sustentable, como se pretende en el día de hoy. Aún así, no perdemos de vista el hecho curioso de que la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa tiene a María Magdalena como apóstola, ¿no? Esto es una curiosidad que nosotros tenemos y decimos que bases históricas confiables puede tener una eventualidad como esta. Ahora, las primeras formas de escritos apologéticos que tenemos las recibimos de los dos tratados de Lucas en el Nuevo Testamento. Es que si nosotros miramos las cosas desde el marco de la época, nosotros nos daremos cuenta que para el Estado romano y para la alta sociedad grecorromana, Jesucristo nuestro Señor era un lunático iluminado, al cual muy a tiempo el procurador romano Poncio Pilato puso en una cruz y ejecutó por esa vía. Esa era la percepción que tendrían los altos funcionarios del imperio en la época de fines del siglo I. Ellos dirían, no, esto fue un acto de ajusticiamiento muy oportuno por parte del procurador Poncio Pilato en los días del emperador Tiberio. Esa sería la percepción que ellos tenían. Y entonces Lucas, cuando escribe su evangelio a un alto dignatario romano, que probablemente era este Teófilo, porque dice, oh excelentísimo Teófilo. Estas son expresiones que se usaban para altos funcionarios, para altos dignatarios del imperio, para notables del mismo. Y pues lo que muestra el libro de Lucas es toda una apología. Desde ese punto de vista, la composición del Evangelio de Lucas viene a ser toda una apología de la vida, enseñanza y obra del Señor Jesús. Luego, si nos trasladamos al plano del libro de los Hechos y miramos las cosas desde este mismo lente, nos vamos a dar cuenta que el libro de los Hechos es toda una apología de la vida, la enseñanza y la obra de los apóstoles del Señor y de la iglesia cristiana en sus primeros albores, que no era ese movimiento sedicioso que pretendían mostrar los antagonistas de la fe cristiana, que los mostrarían a ellos como perturbadores del orden público por las ciudades donde ponía su pie la fe cristiana. En consecuencia, los aportes de la pluma lucasina, de la pluma de Lucas, son aportes que vienen a ser en una primera instancia una apología. También podemos decir que evangelios como el Evangelio de Mateo también serían en mucho una apología. Y una apología de la vida, enseñanza y obra de Jesús ante el pueblo judío, frente a las calumnias de el obstinado magisterio judeo-hebreo detractor. Bien, ahora, en los escritos de Pablo tenemos unos primeros borradores creduales. Esto es bueno hacerlo ver. Esto es algo muy oportuno y algo muy importante. Si nosotros miramos, por ejemplo, Primera de Corintios, el capítulo 11, en el versículo 23, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Primera de Corintios, el capítulo 11, el versículo 23. Allí, textualmente, el apóstol Pablo dice,
porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí, etcétera. Pues bien, si nosotros miramos la forma gramatical, si miramos la estructura del texto, y lo que Pablo dice es que hay una tradición que él recibió y la transmite, ¿no? Y allí podríamos ver una primera forma confesional, porque se prestaba para la pedagogía de la memorización, que sería de mucho beneficio espiritual. Luego más en el capítulo 15, en el versículo 3, dice así: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen, ¿no? Después apareció Jacobo, después a todos los apóstoles y a todo, y después y al último de todos, como un abortivo me apareció a mí. La forma pausada daría a entender una forma credual, es decir, de algo memorizable para ser confesado y que podría ser confesado en las iglesias de aquel entonces. También lo vemos lo mismo en Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Porque en Primera de Timoteo el capítulo 3 en el versículo 16 nosotros vemos que el apóstol Pablo dice así: no hay duda de que, e indiscutiblemente grande es el misterio de la fe. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, recibido en gloria, ¿no? Entonces, este perfil muestra unos primeros atisbos creduales que pudieron haber sido memorizados y repetidos por la iglesia primitiva, y en este caso la iglesia ya de fines del siglo I. Ahora, la primera noción de la observancia de la Semana Santa la tenemos probablemente de la pluma inspirada del apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 5 en el versículo 8, cuando Pablo dice así que hermanos, celebremos la fiesta, no con panes de levadura, sino con panes ácimos de santidad en general. Pablo entonces aquí podría estar dándonos un atisbo aprobador de la observancia de la Semana Santa en la época del siglo I, en la misma época de los apóstoles. Nosotros tampoco podemos olvidar que en la carta del obispo Polícrates de Éfeso al obispo Víctor de Roma a principios del siglo II, Polícrates sostiene que recibió de los apóstoles del Señor, y más exactamente del apóstol Juan y también del apóstol Felipe, la tradición de la observancia de la Semana Santa. Noten ustedes esa particular eventualidad que es bastante llamativa, lo que da a entender que el origen de la observancia de la Semana Mayor es algo que se pierde en la noche de los tiempos y que llega precisamente a las fuentes mismas del ministerio apostólico, el ministerio de los apóstoles en el siglo I. Ahora, también debemos
tener en cuenta que desde un principio la memorización era un elemento clave en la iglesia antigua. En la iglesia antigua la memorización era algo fundamental. De allí la importancia de la lectura de la Sagrada Escritura. Ya para las iglesias de esta época, de fines del siglo I, principios del siglo II, luego del siglo III en general, la importancia no la tendría la lectura de la Torá o la lectura de la ley. Ya no tendría esa importancia, sino que ahora la importancia radicaría en la lectura del Evangelio. Y esto marca una pauta diferencial con el culto de las sinagogas judías. La centralidad ya no la tendría la ley, la centralidad la tendría el Evangelio. Y también es bueno que tomemos nota de estas pautas diferenciales. En el breve pero intenso periodo de la iglesia esparcida, entre los años 50 y 68, los gentiles hacen su incursión en la iglesia del Señor. Y aunque en la generalidad de las iglesias de esa época, pues había notorios elementos prestantes judíos, ya estas iglesias eran de un marcado perfil gentil, no judío. Ustedes observarán la comunidad de bienes en la iglesia de Jerusalén, mientras la iglesia de Jerusalén existió allí en dicha ciudad. Pero ya en las demás iglesias no hay esta comunidad de bienes. Ya lo que dice el apóstol Pablo es: a los ricos manda que sean ricos en buenas obras y que no pongan su esperanza en la riqueza siendo ningunas, sino en el Dios vivo y verdadero, ¿no? Eso es lo que manda el apóstol Pablo, pero nunca se estipula una comunidad de bienes en comunidades como la de Corinto, como la comunidad de Roma, la de Colosas, la de Filipos en general. Ahora, y con la caída de Jerusalén en el año 70, la iglesia tiene un relevo generacional y la mayoría de la misma ya comienza a ser de mayoría gentil. Y esto lo hemos dicho y lo volvemos a repetir. La iglesia de Jerusalén se ubicó en la Transjordania desde el año 60 o 68 y quedó aislada en mucho. Esto es lo que hace la iglesia antes de que lleguen las tropas de la Legión Romana con motivo del levantamiento general de los judíos contra Roma. En la iglesia entonces sale, al parecer sale públicamente, visiblemente, y con esto dan a entender que ellos no participan del levantamiento contra Roma y se ubican en la Transjordania. Esta iglesia sí posiblemente, pues, y todo nos da a entender que esta iglesia pues era guardadora de la ley, de las tradiciones judías, pero esto era lo propio de la iglesia de Jerusalén y porque era una iglesia judía. Pero esto no era lo propio de las iglesias gentiles como la de Antioquía, como la iglesia de Éfeso, como la iglesia de Tesalónica, fundadas por el apóstol Pablo, o posiblemente la iglesia de Alejandría, que ya habría sido fundada por Marcos o por alguno de los apóstoles del Señor, no sabemos. Pero lo cierto es que estas son iglesias de origen gentil que ya no tienen o tienen muy poco, nada que ver con las observancias judeohebreas. A fines del siglo I después de Cristo, ya habían surgido las principales iglesias, tanto griegas como orientales como latinas. La iglesia de Antioquía, repito, la iglesia de Alejandría, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Edesa en Persia, más allá del Imperio Romano, y la iglesia de Roma. Estas iglesias ya habían surgido. Incluso en provincias lejanas del imperio,
ya se observan algunos lejanos atisbos de unos primeros brotes precursores del cristianismo en las Galias, en España, en Britania, en la Germania románica. Ya se observan estos perfiles. En lo relacionado con el mensaje y vida cristiana de la iglesia, esta proclamaba al único Dios verdadero, la vida y obra de Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, su pasión en la cruz, su evangelio y el llamado a una vida nueva en justicia y santidad. Esto es un marco que se ve nítidamente en el Nuevo Testamento. El cuadro del Nuevo Testamento en este aspecto es nítido, es muy claro, es enfático también. Y de este modo marcaba una pauta diferencial visible con el paganismo grecorromano disoluto. Es decir, la iglesia cristiana en su vida, en su conducta, en su enseñanza, debía mostrar que era diferente, que era distinta. Eso era lo que debía demostrar. Ahora, el Nuevo Testamento para esta época se estaba escribiendo. Estaba siendo objeto de la composición que naturalmente pues antes del año 68 y sería probablemente entre el año 50 y el año 68. Se escribirían, por ejemplo, las epístolas del apóstol Pablo. En el año 68 es el martirio de Pablo. Por lo tanto, sus epístolas fueron escritas antes, ¿no? También se escribirían probablemente la epístola de Santiago, ¿no? Luego, después del año 68, lo que tendríamos sería el capítulo juanino, es decir, las epístolas de Juan y el Apocalipsis y muchos otros libros que serían de esta época. Naturalmente que las epístolas del apóstol Pedro, pues Pedro las escribió antes de su martirio en el año 68 y serían anteriores a ese año y así sucesivamente. Pero lo cierto es que para esta época del fin del siglo I se estaría terminando de escribir el Nuevo Testamento. El testimonio del obispo Lightfoot es muy claro en este aspecto, que todo da a entender en forma vehemente que el Nuevo Testamento es una composición del siglo I y no composiciones tardías de los siglos II y III, como pretendieron decir los adeptos de la escuela de Tubinga en la época del siglo XIX. Sino, repito, la evidencia es concluyente. El Nuevo Testamento es escrito en el siglo I y es escrito en griego. No es como han pretendido ciertas ramas heréticas y especulativas del movimiento judeo-mesiánico, que el Nuevo Testamento fue escrito en hebreo. Esto no es verdad. Esto no tiene base histórica confiable ninguna, sino que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Solamente, como lo muestran los testimonios mismos de la iglesia antigua, el Evangelio de Mateo habría sido escrito en arameo. Y esto porque los destinatarios inmediatos y centrales del Evangelio de Mateo eran los judíos. Por lo tanto, no habría ningún interés por parte de Mateo de escribirlo en griego, sino que lo escribió fue en arameo, porque, repito, esto iba dirigido a los judíos, centralmente a ellos iba dirigido el Evangelio de Mateo. Pero de resto, todos los demás evangelios
pues los evangelios sinópticos de Marcos, el evangelio de Lucas y el evangelio de Juan fueron escritos en griego. Y el libro de los Hechos también en griego, las epístolas fueron escritas en griego. Ahora es probable que gran parte de todo este legado haya sido traducido del griego al hebreo. Es muy probable. De esto no tenemos mayores evidencias. Pero de todas maneras, la lengua en la cual fue escrito el Nuevo Testamento fue en griego. Y no hay prueba alguna en contrario. Bien, lo cierto es que ya este periodo del año 68 al año 100, este periodo va a recibir el nombre de periodo sombrío por dos motivos. Primer motivo, la gran escasez de datos históricos. Esto es algo que pues nosotros quisiéramos saber, por ejemplo, con mayor certeza qué pasó con personajes como Timoteo, por ejemplo. Y no lo sabemos. Quisiéramos tener una descripción más pausada de cómo fue el martirio del apóstol Pablo. Y realmente la iglesia es muy parca en este aspecto, la iglesia de esta época. Y entonces hay una gran escasez de datos históricos. Probablemente también esta escasez se deba a los acontecimientos de los siglos séptimo y octavo, cuando surge el poderío islámico. Y el poderío islámico, cuando surge este sistema, va haciendo todo un periplo alrededor de la tierra de Israel, va haciendo todo un periplo alrededor de Siria y de Turquía, lo que era antiguamente la Asia Menor, y fue pues quemando muchos documentos, muchas cartas, muchos elementos antiguos y que nos privaron para el día de hoy en la fuente de recopilación, nos privaron de este conocimiento con mayor precisión de lo que significó todo el devenir de la iglesia en esta época. Y también se llama periodo sombrío por el carácter dramático y determinante de los acontecimientos que se sucedieron, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son esos acontecimientos? Pues en primer lugar, este periodo comienza con la persecución neroniana, con la persecución de Nerón, donde el gobierno de Nerón hace crisis y en esa crisis el gobierno de Nerón lanza sus ballestas contra la iglesia, arremete contra ella. Los cristianos de Italia y también probablemente el Asia Menor son objeto de una persecución fiera, horrenda, con una crueldad y una sevicia realmente horrenda, repudiable en todo el sentido de la palabra. Y repito, entre otros, en esa persecución, pues van a morir el apóstol Pablo y el apóstol Pedro. Pedro va a morir por crucifixión, Pablo va a morir por decapitación. Y luego también tenemos la persecución domiciana de los años 94 al 96. Y esta persecución la inició Domiciano, el emperador Domiciano, con el propósito de preservar las tradiciones romanas amenazadas por la expansión de la fe cristiana. Entonces él procura preservar las tradiciones del culto a los dioses de Grecia y Roma como fundamento del imperio. Fue en esta persecución que el apóstol Juan padeció el exilio en Patmos. Es en esta persecución que Juan llega a padecer este exilio. Luego, también otro elemento importante del periodo de la iglesia, o el periodo sombrío, el periodo final de la iglesia apostólica, es el canon novotestamentario. En lo atinente al canon novotestamentario, este intervalo de tiempo fue muy importante
pues fue en él que se compusieron el Evangelio de Juan, ya lo habíamos visto, las epístolas juaninas y el Apocalipsis. En síntesis, con estas composiciones se concluyó el canon novotestamentario y concluye la revelación. Esto es algo muy importante frente a todo ese desfile que hemos tenido del carismatismo, que nos habla de la revelación. Me reveló la palabra profética revelada en general. Sucede que aquí concluye toda revelación y ya no hay más revelación. Y sobre esto es que nosotros fundamentamos la sentencia de la sola escritura, sola gracia, sola fe y sola escritura. Ahora, debemos también tener en cuenta que eso significa que cesan todos los dones de revelación. Toda presunta nueva revelación, aparte de esta palabra divina, sencillamente es algo que no viene al caso ya. ¿Por qué? Porque ya ha concluido toda la revelación de la palabra divina. Los judíos en su tradición antigua, en un libro llamado la Tosefta, llegan a decir que el espíritu de la profecía estuvo sobre Israel hasta los días de Malaquías, y que cuando murió Malaquías el espíritu de la profecía se retiró de Israel y ya no hubo más profecía. Pues nosotros vemos el regreso de la profecía divina ya en los días del Nuevo Testamento, y lo vemos con con las palabras proféticas de Elizabeth, de Zacarías, de María, la madre del Señor, de Juan el Bautista, del mismo Señor Jesús, pues centralmente el Señor Jesús, también los apóstoles en general. Pero cuando llegamos ya a esta parte final, cuando Juan escribe el Apocalipsis, aquí cesa y concluye toda revelación. Y sentemos oportunamente esas pautas, porque es bueno hacerlo. Bien. Y luego vemos también los líderes más destacados del periodo sombrío. Esos líderes, los más destacados, pues vienen a ser, en primer lugar, pues Juan el apóstol del amor. Tomó parte activa en el concilio de Jerusalén. Fue una de las principales columnas de la congregación jerosolimitana. Ejerció también su ministerio en Antioquía y Éfeso. Fue al parecer grandemente influenciado por el pensamiento paulino. Todo nos da a entender que muy probablemente Juan conoció las epístolas del apóstol Pablo, y esto va a marcar un derrotero teológico que lo advierte también el historiador Paul Johnson. Es decir, que Pablo influye de una manera notoria en el apóstol Juan. Ahora, él combatió rudamente las herejías del hebionismo, del gnosticismo, y para ello compuso sus epístolas y su evangelio, ¿no? Ahora, al parecer Juan murió en Éfeso en el tercer año de Trajano, es decir, en el año 100 después de Cristo. Con su muerte concluye el primer periodo general de la historia de la iglesia cristiana. Concluye el periodo apostólico. Ahí termina el periodo apostólico con la muerte del apóstol Juan. Y a partir de allí volvemos a oír hablar de más apóstoles. A partir de ese momento. Lo que nosotros ya vemos ya doblada la hoja en lo que tiene que ver con la época de principios del siglo I, ya es obispos de la iglesia. Y naturalmente grandes maestros de la iglesia, pero nosotros ya no vemos más apóstoles. Concluye el ministerio apostólico en todo el sentido de la palabra. Pero miremos brevemente lo que tiene que ver con el derrotero de los demás apóstoles.
Del derrotero seguido por los demás apóstoles es muy poco lo que conocemos. De ellos solo tenemos noticias por medio de las muy cuestionables fuentes de la tradición antigua, las cuales al parecer no dejan de tener en algunas ocasiones ciertas inconsistencias. Por ejemplo, de Mateo se dice que evangelizó a Persia. Eso es lo que se dice de Mateo. De Andrés se dice que evangelizó a Escitia. De Judas Tadeo se dice que evangelizó a Siria. De Bartolomé se dice que evangelizó la Arabia Meridional y el norte de África. De Simón el Cananita se dice que evangelizó Mesopotamia y Idumea. Es decir, que evangelizó lo que hoy es Irak. De Tomás se dice que evangelizó la India bajo el mandato del rey Gondofares. Pues sucede que recientes hallazgos nos muestran que sí hubo en la época de fines del siglo I un rey Gondofares en la India. Y esto le da una gran base de credibilidad, ¿no? Y también todo nos da a entender que hubo un personaje llamado Malabar, que fue discípulo del apóstol Juan y precisamente en el territorio de la India, pero sobre esto conviene hacer una mayor exploración en todo el sentido de la palabra, ¿no? Ahora, de Felipe se dice que visitó Frigia y Panfilia en el Asia Menor. Muy probable esto, ¿no? También Polícrates habla de la presencia de Felipe en Éfeso y en el Asia Menor. Y de Matías se dice que evangelizó a Etiopía. Esto más o menos está la teología que a grosso modo se nos presenta de los apóstoles. Luego tenemos el caso del evangelista anónimo, la legión anónima, ¿no? Al observar la diferencia entre el cuadro de la iglesia de fines del siglo I y de la iglesia de principios del siglo II, nos damos cuenta que la diseminación del evangelio por muchas de las provincias del imperio y más allá se debió a la obra abnegada de toda una legión de evangelistas anónimos, cuyos nombres no están registrados ni en los anales de la historia de la iglesia novotestamentaria, ni en los registros históricos cristianos no canónicos. Por ejemplo, nos preguntamos cuál es el origen de la iglesia de Cartago en el norte del África. ¿Cuál sería el origen de esa iglesia? Pero en esto influyeron los evangelistas anónimos, personajes nómadas que iban de dos en dos y que iban por los diversos caminos del imperio romano. Recordemos las grandes carreteras que el imperio tenía y las grandes facilidades que en ese sentido el imperio aportaba para que se difundiera el mensaje del evangelio por todas sus provincias. Pues repito, ellos iban de dos en dos e iban llevando la palabra divina, la palabra del Señor, y no solamente en el imperio, sino más allá del imperio, en el imperio persa de los sasánidas. Pues ellos iban llevando la palabra del Señor y por medio de ellos se fundaron muchas iglesias. Así que entonces estamos hablando de la llamada Legión Anónima. Y anónima porque quisiéramos tener sus nombres, pero no los tenemos. Lo que sí sabemos es que esos nombres están escritos en el libro de la vida y que allá en la presencia de Dios hemos de verles y hemos de conocerles. A estos hombres redimidos de gracia y llamados por el Señor para su servicio. Hablemos entonces de la importancia que este periodo sombrío del año 68 al año 100 tiene. El periodo sombrío es importante por varios motivos. Uno, en este periodo se terminó de escribir el canon novotestamentario. Así que estamos hablando de un elemento que es decisivo y que se da en este periodo. Ahora, en este periodo se terminó de escribir el canon, repito, el canon novotestamentario.
Y ahora, tras la caída de Jerusalén en el año 70, se reunió el concilio judío de Jamnia del año 90, el cual expulsó el cristianismo del seno del judaísmo, hecho que redundó de manera definitiva en la separación de los dos entes hasta el día de hoy. En ese concilio judío de Jamnia quedó muy claro qué libros eran los que integraban el canon hebreo, el canon del Antiguo Testamento, y los llamados libros apócrifos que el romanismo llama los libros deuterocanónicos o el segundo canon, pues allí no aparece, ¿no? Y que quedó muy claro que para el judaísmo la única Biblia era entonces la Tanaj, es decir, el Antiguo Testamento. Para ellos esto quedaba en definitiva muy claro. Y aquí en Jamnia, el judaísmo ortodoxo expulsa de su seno en forma definitiva la fe cristiana. Muy bien. Ahora, en tercer lugar, se suceden las dos primeras persecuciones imperiales. Es que este periodo comienza con la persecución de Nerón y concluye con la persecución de Domiciano y la muerte del apóstol Juan. Entonces también es importante este periodo por esto, porque aquí se dan las dos primeras persecuciones imperiales. Ahora, en este periodo mueren los apóstoles y se da lugar a importantes cambios eclesiológicos, porque a lo que vemos al otro lado es el episcopado. Pero no es un episcopado monárquico como nosotros pretenderíamos, es decir, al modelo de lo que se vio en la Edad Media, con obispos que venían a ser verdaderos reyesuelos y señores feudales con poder sobre los cuerpos y las almas. No, este era un episcopado fraternal, originalmente, de abnegados servidores de Cristo, hombres idóneos que sucedieron a los apóstoles en el gobierno de la iglesia, en este caso, pues de las iglesias en las respectivas regiones que llamaríamos diócesis o provincias del imperio. Pero bueno, entramos entonces al marco de la iglesia perseguida, es decir, la época de los siglos segundo y tercero. Este periodo de la iglesia perseguida comienza con la muerte del apóstol Juan en el año 100 en Éfeso y concluye con el edicto de Milán en el año 313, el edicto del emperador Constantino, el edicto de tolerancia de Milán del año 313. Como nosotros bien podemos ver, este periodo cubre un espacio o un intervalo de 213 años, lo cual significa prácticamente 2 centurias en las cuales van a suceder muchas cosas y la iglesia cristiana va a tener una gran incidencia en la historia del mundo grecorromano y también más allá del mundo grecorromano. Hablemos de los adelantos del cristianismo. Para fines del siglo I y principios del siglo II, la fe cristiana se había expandido ampliamente por 3 continentes: Asia, África y Europa. En el caso del Asia, tenemos a Jerusalén, que fue denominada por los emperadores romanos Aelia Capitolina, porque fue gentilizada y helenizada la ciudad de Jerusalén. Y también vemos la influencia de la fe cristiana, o vemos iglesias en Cesarea, en Samaria, en Siria, más exactamente la iglesia de Antioquía, en Asia Menor, más exactamente la iglesia de Éfeso, en Galacia, en Mesopotamia, en Persia tenemos la preciosa iglesia de Edesa,
en Mediapartia, en Bactriana, en Armenia, en Arabia y la India. Por todas estas partes, la fe cristiana se había diseminado y se habían formado numerosas congregaciones. Luego también tenemos el caso del continente africano. Pues cuando estamos hablando del continente africano, naturalmente estamos hablando de las partes del continente africano que se hallaban sojuzgadas por el Imperio Romano. Y aquí tenemos el Egipto griego. Y al hablar de Egipto, pues hablamos de la iglesia cristiana de Alejandría. También hablamos de la Cirenaica, es decir, de la región de lo que hoy es Libia y Etiopía. También en Numidia tenemos la iglesia de Cartago. En consecuencia, por todo lo que llamaríamos el África grecolatina, se había diseminado el mensaje del evangelio en este intervalo que va de entre fines del siglo I y principios del siglo II. También tenemos el caso concreto de Europa. Pues ustedes saben que Pablo viene a ser prácticamente el pionero de la obra evangelística en Europa, ¿no? Y en Europa tenemos grandes congregaciones. En Italia, pues especialmente la iglesia cristiana local de Roma, estoy hablando de la iglesia antigua, original de Roma. España, también en las Galias, hoy Francia, en Germania, en Britania y en Bélgica. Todo nos da a entender que hay algunos atisbos, por lo menos, de unos primeros retoños de la iglesia del Señor en estas tierras. Hablemos de las persecuciones de los siglos II y III. La proscripción sociocultural y las persecuciones imperiales son la característica esencial de la historia de la iglesia cristiana de los siglos II y III. La idea que muchos tienen es que todo el periodo del siglo II, todo el periodo del siglo III y principios del siglo IV, todo ese fue un periodo de persecución. Eso no es verdad. Hubo largos periodos de paz en el Imperio Romano, lo cual no significa que en esos periodos de paz no hubiera algún gobernador que persiguiera a la iglesia en lo que correspondía a su jurisdicción. Porque sí se daban estas eventualidades. Pero en general hubo largos periodos de paz. Lo que sí había era proscripción sociocultural contra la iglesia, tanto a nivel de los estratos altos como los estratos bajos del imperio. Había una proscripción, un prejuicio marginante contra la iglesia del Señor, y la iglesia tuvo que padecer ese eterno INRI, llamémoslo así, en sus sienes y en su humanidad en general. Entonces, repito, la proscripción sociocultural y las persecuciones imperiales son las características esenciales de la historia de la iglesia cristiana en los siglos II y III. ¿Cuáles son las causas del antagonismo sociocultural e imperial contra los cristianos? ¿Cuáles son esas causas? Bueno, hay muchas causas, pero esencialmente nosotros vemos cuatro. Cuatro son esas causas. Primero, el carácter inclusivo del paganismo versus el carácter exclusivo del cristianismo. El paganismo sincretista grecorromano. Es decir, el paganismo era sincretista y por lo tanto incluyente. Esto era un perfil muy propio de la cultura grecorromana. Es decir, recibir aportes de otras culturas en los diferentes aspectos, en las diferentes áreas de su desempeño. Entonces podían recibir costumbres, ciencias, artes, estilos de culturas orientales en general, y el imperio era abierto en este sentido. Eso era un sincretismo. Es decir, que la cultura grecorromana era muy dada a mezclar elementos de una cultura con elementos de otra, asimilar diferentes lenguas,
asimilar diferentes formas del pensamiento, de las artes, etcétera. Y también en materia religiosa, pues era permisivo. Es decir, todo lo que no lesionara los intereses del imperio, bien podía ser admitido, bien podía ser percibido. Y en la generalidad de los cultos antiguos grecorromanos, pues no se exigía una vida de un carácter estoico, o de un carácter de un carácter selectivo, como si era el caso de la iglesia cristiana. El paganismo era inclusivista, pero la iglesia exactamente no era inclusivista. La iglesia era exclusivista. La iglesia tenía un énfasis y era el énfasis de una conversión a Jesucristo para una vida nueva, para una vida en santidad. Incluso nosotros vemos que en la práctica del siglo primero, el tevilá o el bautismo en general, el bautismo, era practicado en forma inmediata en los procesos de conversión. Pero ya en los siglos segundo y tercero no vemos eso. Ya en los siglos segundo y tercero nosotros lo que vemos es que tras la conversión o tras el testimonio público de conversión, cuando la persona decía hacerse cristiana, y el bautismo, había un periodo de 2 o 3 años en el cual el prosélito, el convertido, era objeto de una instrucción en la doctrina cristiana y también de una observancia de los progresos espirituales que se darían en su vida, porque la iglesia quería asegurarse del carácter genuino de las conversiones, y eso debía verse en una vida creciente en santidad. Por lo tanto, la iglesia no era inclusivista. Todo lo contrario, la iglesia era exclusivista. Todo nos muestra que en la época de los siglos segundo y tercero, en la iglesia había un listado de profesiones que no podían entrar, de personas practicantes de ese tipo de profesiones que naturalmente no podían entrar a ser parte de la iglesia del Señor. Por ejemplo, las personas que se desempeñaban en la destilación de licores o en la compra, en los negocios de expendio de las mismas. Por ejemplo, esas personas, pues naturalmente la iglesia decía, qué pena, no, porque la iglesia procuraba marcar una pauta diferencial en este sentido. Y así, los que se desempeñaban en profesiones que agitaban la conciencia de la iglesia antigua, pues naturalmente la iglesia decía no, y no la recibía para el bautismo a estas personas. Ahora, la firmeza de los cristianos por depurar las costumbres de su vida diaria de toda forma de paganismo. Entonces eso generaba una insociabilidad cristiana. En el mundo del Imperio Romano se podía tener su propia religión y su propio Dios con tal de que no se excluyera a los demás dioses. Esta cristiana venía a decir que no había sino un solo Dios verdadero, poderoso, santo, juez de toda la humanidad, que un día rendiríamos cada uno de nosotros cuentas de nuestros actos al Señor. Ese era el mensaje de la iglesia cristiana. Por lo tanto, todos los demás dioses son falsos dioses, son demonios. Y las costumbres, sobre todo las costumbres licenciosas que había alrededor de estos cultos, pues la iglesia cristiana no toleraba eso. La iglesia procuraba en todo marcar una pauta diferencial
en su vida y conducta con el paganismo decrépito y decadente de su época. Además estaba el culto al emperador. Esta fue una de las causas, o quizá la causa más frecuente de las persecuciones. El culto al emperador, que fue el 31 antes de Cristo, y es decretado pues por Augusto César. Ellos decían sí a la sujeción, pero no a la adoración. Sí a la sujeción al emperador, mas no a la adoración del mismo. Él es un instrumento, una autoridad puesta por Dios, cuyas leyes deben ser acatadas en todo aquello que no contradiga la Sagrada Escritura, el mensaje de la fe cristiana. Los cristianos estaban dispuestos a sujetarse al emperador en todo y a ser habitantes ejemplares frente al mundo de la época, pero ellos no estaban dispuestos a adorar al emperador. Este culto debía darse al emperador después de la muerte del emperador, pero de allí pues a llegar a cumplir con el culto al emperador, cosa que se debía hacer con mucha frecuencia, según lo regularan las normas imperiales, pues ellos no estuvieron dispuestos a eso, por ningún motivo. Pues había estipulaciones para que en ciertas épocas en la provincia del imperio los ciudadanos fueran ante una comisión que estaba sentada al lado del ícono al emperador, y allí había un altar y los ciudadanos debían pagar una tributación y luego ellos debían echar vino y echar algunas esencias aromáticas allí al altar del emperador y jurar por el emperador. Eran incluso ritos que parecían muy sencillos de hacer. Y luego esos sacerdotes expedían una certificación de que ese ciudadano había cumplido con su deber de rendirle culto al emperador. Y los cristianos no estaban exactamente a esto, motivo por el cual se les llegaba a calificar de antisociales y enemigos del Estado. Y por eso se les perseguía. Luego tenemos la defensa, como cuarta causa, la defensa sórdida de los intereses de clase económicos. Es decir, había, por ejemplo, muchos escultores que serían enemigos de los cristianos, porque generalmente el arte de la escultura estaba asociado con lo religioso y con las mitologías del mundo grecorromano, y los cristianos estaban lesionando seriamente esto, pues cada vez que en una ciudad iba creciendo el número de creyentes de la iglesia antigua, pues esto era, cada convertido era alguien que se le restaba los cultos paganos, que se le restaba el culto al dios Baco y por lo tanto al consumo de licores, y eso afectaba pues la industria licorera, y eso afectaba otros renglones, y los intereses de clase generaron persecución contra la iglesia, los intereses económicos en general. Muy bien. Hablo segundo. Entre los 98 y 161, es decir, entre los gobiernos imperiales de Trajano y Antonino Pío, el cristianismo no era reconocido, aunque tampoco fue perseguido severamente, sino que era un elemento permanente que llevaba sobre sí el INRI de una permanente proscripción sociocultural. En el año 110, principios del siglo II, vemos la famosa consulta de Plinio a Trajano, un documento, una carta en la cual el gobernador Plinio el Menor escribe una carta al emperador Trajano, que era de origen español,
Y en la carta incluso describe la vida, las costumbres y la obra propia de los cristianos. Muestra los progresos que había tenido la fe cristiana en el mundo del Asia Menor, en la cual trabajó tanto el apóstol Pablo y también el apóstol Juan. Muestra la pureza de las costumbres de los cristianos. Muestra cómo los cristianos se reunían el domingo, el primer día de la semana, para alabar y adorar al Señor. Muestra cómo los cristianos eran dados al consumo de alimentos inocentes, es decir, cómo eran dados a llevar una vida frugal, una vida pura, una vida sencilla, una vida transparente. Eso muestra esa carta, y en eso en los términos propios de un pagano erudito, pero un pagano al fin. Y en la carta hay un contenido, y es el siguiente: ¿cuál es la naturaleza jurídica penal del hecho de ser cristiano? Eso es lo que está implícito en la carta. ¿Cuál es la naturaleza? ¿En qué consiste su ilegalidad? ¿En qué consiste la ilegalidad del hecho de ser cristiano? ¿No? Entonces, Trajano responde y dice que no hay que emplear la inteligencia y la fuerza del Estado en investigar quiénes son y quiénes no son cristianos. Pero si alguien es llevado ante los tribunales o alguien es acusado ante los tribunales por el hecho de ser cristiano, a esa persona debe conminársele para que rinda culto a los dioses de Grecia y Roma, y rinda culto al emperador en general, ¿no? Y si no lo hace, entonces debe ser castigado por ese hecho que se deduce del hecho de ser cristiano. En síntesis, el hecho de ser cristiano no es un delito en sí mismo. No debe ser perseguido. No debe usarse la inteligencia del Estado para investigar quién es cristiano y quién no lo es. Por lo tanto, el hecho de ser cristiano no es un delito en sí mismo, sino los hechos conexos al mismo. Porque al negarse a rendir culto al emperador, la persona sería un potencial elemento sedicioso. Y esto no lo veía con buenos ojos el Estado romano en su época. Entonces la sentencia de Trajano sienta una doctrina de derecho. Y en esta doctrina de derecho lo que está diciendo es esto. Es decir, aquí hay un limbo jurídico en forma inmediata y una lesiva jurisprudencia anticristiana. Un eterno limbo jurídico aquí. Es decir, que en cualquier momento alguien, por algún factor de rencor, algún mal vecino, por un factor de fobia o de tirria contra un cristiano, podía ir y denunciarlo y decir en un momento dado: Eúbulo, mi vecino, es cristiano. Y eso significa que las autoridades estarían obligadas a proceder contra él, detenerlo, llevarlo ante el escritorio del gobernador, y el gobernador lo conminaría de inmediato a abandonar la fe cristiana y a rendir culto al emperador y a los dioses de Grecia y Roma, ¿no? En consecuencia, aquí lo que hay es una eterna espada de Damocles sobre la cabeza de los cristianos de la época. En cualquier momento podía esa espada caer y podía hacer un daño de grandes proporciones en la iglesia del Señor. En los años 107 o 110 se da el martirio de Ignacio de Antioquía,
bajo el gobierno de Trajano, por su oposición resuelta a reconocer el culto a los dioses paganos. En su largo recorrido bajo presidio de Antioquía a Roma, él escribió pues varias epístolas. Ahí están las epístolas a los magnesianos, la epístola a los filipenses, que fueron escritas por Ignacio de Antioquía, ¿no? También creo que a los hermanos de la iglesia de Éfeso, a los hermanos de Corinto les escribió Ignacio de Antioquía, y estas son piezas valiosísimas de la literatura y de la teología cristiana de la época de Ignacio de Antioquía. Pero esto es un martirio muy destacado. Pero fíjense que fue porque él fue denunciado en un momento dado. La idea era que Antioquía estaba llena, estaba minada de cristianos, y por eso, para que no fuera perseguida la iglesia, el mismo Ignacio llega a presentarse ante el gobernador y a decir: soy cristiano, ¿no? Es decir, persíganme a mí, pero no persigan a la iglesia. Esto es lo que hace Ignacio en ese momento, en un gesto muy noble. Otras dos víctimas ilustres de la fe cristiana en este periodo vienen a ser Simeón de Jerusalén, que es crucificado más o menos en el año 108 o 110, y Policarpo de Esmirna, quien viene a ser objeto de martirio en la pira ardiente en el año 155 después de Cristo. Muy bien. De los años 163 al 181, el emperador Marco Aurelio persigue a la iglesia, empujado por sus compañeros filósofos. Él procuró restaurar la antigua sencillez de la vida romana y con ella la religión antigua. No parece haber indicio alguno de que el emperador Marco Aurelio, que era el emperador filósofo, que era un emperador muy virtuoso, tuviera un conocimiento claro de la doctrina y obra de la iglesia cristiana. No parece darse esta eventualidad. Pero él, al parecer, tenía una percepción muy oscura de la iglesia cristiana, como la de un sistema que anhelaba la muerte. Y el emperador Marco Aurelio, en consecuencia, consideró que este era un sistema que debía ser perseguido, porque no promovía la vida, sino la muerte. Y esto se fundamentaba más que todo en el hecho de la actitud de ciertos cristianos extremistas, lo que llamaríamos la franja lunática, que llegaban en un momento dado a procurar la palma del martirio, yendo a autodenunciarse como cristianos. Y pues esto brindaba un mal aspecto. Esto era algo que en un momento dado generaba una imagen torcida de la fe cristiana. Entonces la fe cristiana no era vista como un sistema de vida, sino de muerte. Y en gran parte esto pudo haber sido el argumento sobre el cual Marco Aurelio sustentó su persecución contra la iglesia del Señor en aquel entonces. También en la época de Marco Aurelio hubo grandes pestes, ¿no?, que afectaron mucho al Imperio Romano. Y en esto, pues también la idea sería: vamos a investigar qué causa sería esta, y entonces la idea sería que los dioses del Imperio Romano estaban enojados por la presencia de la iglesia cristiana y de los cristianos, lo cual generaría persecuciones contra la iglesia, o esta persecución contra la iglesia del Señor. La primera persecución del siglo II, que ya es la persecución del emperador Marco Aurelio entre el año 163 y el año 181. Justino Mártir viene a ser la más prominente víctima de esta persecución de Marco Aurelio.
Justino Mártir viene a ser para el siglo segundo en la iglesia cristiana lo que Pablo fue para el siglo primero. Pues era mucho un filósofo platónico, pero fue un personaje influyente, determinante en múltiples aspectos, y su martirio fue algo que generó también una impronta, una marcación en la historia de la iglesia de su época. Y también tenemos la persecución contra las iglesias de Lyon y Viena, lo que hoy es Francia. En este momento era la provincia de las Galias, donde padecieron horrenda persecución los miembros de estas congregaciones en el plan pues de erradicación contra la iglesia del Señor. Luego vemos las persecuciones de la época del siglo III. Tras el arribo al poder de la dinastía de los Severos, se operan varios cambios. Años 202 al 211, noten, siglo III. Se sucede la persecución del emperador Septimio Severo. Y viene entonces la prohibición de la conversión al judaísmo y al cristianismo. Y el cristianismo se convierte en un delito en sí mismo. Es decir, que el hecho de bautizarse como cristiano significaba una violación de la ley, por lo tanto un delito, y eso significaba que el hecho ya de ser cristiano a partir de ese momento se constituía en un delito en sí mismo. Hay un gran cambio en la doctrina de derecho del Imperio Romano contra la iglesia cristiana, y entonces a partir ya de este momento ya es, repito, o a partir de este momento ya es un delito el hecho mismo de ser cristiano. Septimio Severo procuraba reunir todas las formas religiosas en el culto al sol invicto. Y sucede que al no prestarse la fe cristiana a este proyecto que tenía el emperador Septimio Severo, a llegar a ser parte de este culto pagano al sol invicto, pues la iglesia se convertía en el objeto de la tirria del emperador Septimio Severo y por lo tanto objeto de la persecución. Leonidas de Alejandría y Perpetua y Felicitas, dos mujeres de Cartago, fueron las más prominentes víctimas de esta persecución. Al hablar de la más prominente, naturalmente estamos diciendo que no fueron las únicas personas víctimas de esta persecución, pero sí las más prominentes, sí las más destacadas. Años 211-249. Largo periodo de paz interrumpido solo por un muy breve intento de persecución del emperador Máximo. El emperador Máximo procuró perseguir la iglesia. Su dominio fue muy breve. Y también, pues él no pudo hacer mayores avances en esta persecución que él pretendió efectuar contra la iglesia. Por lo tanto, entre el año 211 y el 249 hay un largo periodo de paz, lo cual no significa que algún gobernador que en un momento dado desmoralizara la iglesia y generara el mayor número de apóstatas. Y este era el tipo de modelo de persecución ya que se inauguraba bajo Septimio Severo. Aquí surge, bajo la persecución de Septimio Severo, viene a surgir en la modalidad del bautismo de sangre, porque la persecución se centraba más que todo en los prosélitos. Recordemos que en la iglesia cristiana solamente después de 2 o 3 años de membresía era que se concedía la gracia del bautismo. Estas eran personas que venían del mundo pagano y nunca habían sido bautizadas. Entonces, era después de 2 o 3 años que, después de intensa formación y de observación si en la vida de esta persona había una verdadera conversión o no, se bautizaba a las personas.
especialmente en el periodo previo a la Semana Santa, la Semana Mayor, o en el Domingo de Resurrección. Pero bueno, entonces la persecución del imperio se centraba en esos prosélitos, en esos conversos, para procurar que ellos apostataran y se negaran al bautismo. En consecuencia, ellos no habían sido bautizados. Y la pregunta era cómo hacer con el caso de estos perseguidos prosélitos conversos si ellos no habían sido bautizados. Y la respuesta fue que su propia sangre les servía de bautismo. Su propia sangre venía a servirles de bautismo en el momento en que fueran objeto del martirio. Y entonces surge el bautismo de sangre, esta modalidad. Bien, entonces, entre los años 249 y 251 se sucede la persecución deciana, o sea, del emperador Decio. Por él, pues tuvo como propósito la restauración de las viejas glorias de Roma mediante la restauración del culto a los dioses. Él lo que hace es expedir sendos decretos en los cuales en todo el imperio romano debían los ciudadanos de Roma y los habitantes de Roma en general, en su respectivo orden y por fila, rendir el culto al emperador, los ritos sencillos ante el altar de los emperadores, y debían recibir la certificación por parte de los sacerdotes y de los jueces que estuvieran allí presentes. Pues sucede que gran parte de los cristianos en este momento caen en esa apostasía bajo el emperador Decio e incurren en este acto idólatra, en este pecado horrendo. En ese momento, bajo la presión del emperador Decio, porque si no tenían este certificado, pues no podían pagar los impuestos. Si tenían este certificado, no podían comprar, vender en general. Y esta persecución pues va a generar muchos apóstatas, muchos daños en la iglesia del Señor. Entonces, ¿cuál es el propósito de Decio? Restaurar las glorias de los cultos a los dioses del Imperio Romano, porque este culto a los dioses de Grecia y Roma estaba muy en decadencia en esta época. Emperadores se sucedían con mucha frecuencia el uno detrás del otro, y estos eran emperadores soldados en general. Y entre los años 257 al 260 se sucede la persecución de Valeriano. Esta persecución fue breve, pero violenta. Su propósito fue el mismo de las persecuciones anteriores: restaurar las viejas glorias del culto a los emperadores de Grecia y Roma. Víctimas ilustres de esta persecución fueron Cipriano de Cartago, Sixto de Roma y Fructuoso de Tarragona y Dionisio de Alejandría. Pero para esta persecución la iglesia ya estaba más preparada. La iglesia había sufrido un proceso de depuración. Muchos habían regresado arrepentidos de su apostasía y ahora dieron un testimonio refulgente de Cristo y de su palabra en general. Y el resultado de esto fue que la iglesia sufrió con más entrega esta persecución. La iglesia salió depurada y fortalecida al otro lado de la hecatombe que se dio aquí. Luego viene la persecución, viene un periodo de paz, un periodo generoso, periodo de paz del año 260 al 303, en el cual las comunidades cristianas prosperaron visiblemente, entre otras bajo el gobierno del emperador Felipe el Árabe, del cual incluso se llega a decir que Felipe el Árabe
llegaba a escuchar de lejos la predicación del mensaje del evangelio. Y luego viene entre el año 303 y 313 la persecución de Diocleciano y Galerio. Diocleciano y Galerio persiguen el mismo objetivo de acabar con la iglesia cristiana y restablecer las viejas glorias del culto a Grecia, a los dioses de Grecia y Roma. Esta persecución entonces tenía como propósito la erradicación sociocultural de la fe cristiana. Y los cristianos en muchos son condenados a las galeras y son condenados a las minas. Y a muchos cristianos, la mayoría de ellos, los cristianos varones, se les vació un ojo, se les quitó una mano, se les quitó una pierna en general. Esto era una cosa tremenda. En 4 decretos respectivos se prohibían las reuniones cristianas y se ordenaba el arrasamiento de los templos, la quema y destrucción de los libros sagrados, la expulsión de la planta administrativa imperial de los cristianos que ocuparan todo nivel de cargos y que no apurasen de su fe, el presidio y destierro del pastorado cristiano y la curación forzosa de todo el pueblo cristiano en general. La persecución se centró muchísimo en los pastores y obispos de la iglesia, pues se consideraba que al hacer presos a los pastores y a los obispos de la iglesia, a los diáconos, la iglesia en sí se desmoralizaría y caería en apostasía. Así que el pastorado fue grandemente perseguido bajo esta persecución. En el año 305, Diocleciano abdica, Galerio asume el poder y se desata la crisis política de los años 305 al 325 en el Imperio Romano, que solo concluirá con el gobierno del emperador Constantino. Noten aquí ya este personaje. Año 311. Galerio en su lecho de muerte expide el primer decreto de tolerancia para los cristianos. Y luego en febrero del año 313 se sucede la firma del edicto de tolerancia de Milán entre Licinio y Constantino. Y con este decreto viene el fin de las persecuciones imperiales contra los cristianos y el culto cristiano es reconocido como un culto legítimo en el Imperio Romano. Y entonces aquí nosotros concluimos, este es a grosso modo el croquis general de la historia de la persecución. La idea de los cristianos que estuvieron a lo largo de todos estos 200 años haciendo los cultos en las catacumbas, esto no es real, es una visión falsa de la historia. Incluso la veo en grandes predicadores del mundo de hoy, veo esa falsedad. Eso no es cierto. Eran cultos que se hacían con el propósito de celebrar los aniversarios del fallecimiento de algún mártir de la iglesia o de algún destacado obispo o ministro del Señor. Esto era lo que se hacía en las catacumbas, pero no es cierto que la iglesia todo el tiempo, durante 200 años, estuviera por allá oculta en las catacumbas y haciendo los cultos en forma clandestina. Los cultos en las catacumbas eran multitudinarios y eran cultos públicos, no eran cultos secretos en general. En todo caso, hermanos, es un placer haberles servido en esta cátedra en el día de hoy y les deseo las más ricas bendiciones del Dios del cielo. Bendiciones. Que el Señor sea con ustedes.